se desanima usted porque usted espera de que por lo menos no todos tengamos lo mismo y que cada quien cometa sus errores pero que lo Claro, hagan. claro, porque, por ejemplo, si cada quien, bueno, el otro sí se dio cuenta o el otro sí, porque es que por lo menos es que recibieran, digamos, el trabajo y se dedicaran de pronto como a mirar, porque cuando uno presta trabajo muchas veces agradeces la ayuda, pero sinceramente que nadie se haya dado cuenta en algo tan elemental, ¿sí? Porque si ustedes van y miran es supremamente elemental lo que ocurrió, ¿ya? Entonces ahí está y lo que usted dice son cosas muy básicas, demasiado básicas para que ustedes puedan entender lo más complejo. Ahí estamos viendo algo muy básico, pero es que yo veo y con todo el respeto que ustedes Hola, buenas buenas noches, noches. hola Yuli, ¿cómo estás? Y con todo el respeto que ustedes me merecen, digamos, eh, yo Bien, no gracias. soy, yo no soy muy vieja en esto de, digamos, de la docencia, no soy muy vieja tampoco como contadora, no hace mucho que me gradué como contadora, pero sí soy vieja como estudiante. Entonces, yo me di cuenta también que ustedes, digamos, ven un tema y luego se tiran como hacer un ejercicio, por decirlo así, ¡prum! Voy a hacer el parcial, voy a hacer la actividad y se enfocan en eso, ¿ya? Y resulta que ustedes no refuerzan el conocimiento. Entonces, apréndanse algo, aprendan esta palabra, hay que reforzar el conocimiento, jóvenes. Y yo me di cuenta de eso, porque yo vi que hice la clase, expliqué unas cosas y ustedes estaban como de cero, completamente de cero. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Lo que yo ya les dije a ustedes una vez, ustedes ven conmigo un ejercicio y ustedes en ese momento sí logran entender lo que yo digo, pero obviamente, al pasar un rato, a irse para su casa, al pensar ya en su trabajo, en los negocios, bueno, en todas las dificultades que uno tiene, las cosas se van olvidando. Entonces, cuando uno le pone al cerebro a recapitular, ¿sí? Es cuando uno comienza a afianzar porque uno vuelve nuevamente a repasar y si es necesario vuelve y lo hace. Y yo estoy viendo esa falencia. A mí nadie me lo ha dicho, pero yo sé que ven la clase conmigo y hasta ahí llegó. Claro, yo les envío una actividad y ustedes ¡pum! De una vez se meten como a hacerla. Entonces, obviamente, empiezan a recordar, pero ya sobre la marcha de esa nueva actividad, ¿sí? Entonces ahí no refuerzan un conocimiento porque ustedes lo que hacen es que se embotan y se llenan de dudas. Pero si ustedes, como le dije a usted Andrés, vaya nuevamente al video Andrés, vuelven y hacen el mismo ejercicio que yo coloqué, vuelven y hacen todos esos ejercicios, ¿sí? Entonces ustedes refuerzan y, yo no logré entender esto, pero, qué bueno, ya lo comprendí, ya lo entiendo, ya lo reforcé, ya salí de la duda. Eso es lo que ocurre, jóvenes. Entonces me di cuenta que no, tanto con la segunda actividad y luego les coloco a ustedes el examen y los vi bastante flojos, ¿sí? Los vi demasiado flojos a ustedes. Entonces, no sé si hiciera como un espacio antes de seguir, porque esto no se trata de ver y de ver temas y que ustedes terminen un semestre y no digan, hombre, llegué carajo hasta la hoja de trabajo, pero llegué bien, sé de arrancar para hacer un asiento contable, porque lo que yo le digo a ustedes es que vayan a una empresa, ustedes van a tener los soportes en la mano y van a ver eso, les va a llegar una factura y usted debe contabilizar esa factura. Nadie le va a decir un ejercicio, nadie le va a decir si tiene o no tiene que aplicar retención en la cuenta, ni qué cuentas van a ir. Entonces, por favor díganme a ver como en qué estoy fallando, porque veo que nadie como que me agarró la caña, como se dice por ahí de manera coloquial, ¿sí? Entonces los escucho, aunque quisiera que hubiera mucho más estudiantes, pero no es un regaño, no es un llamado de atención, es simplemente darles a ustedes mi consejo. No Su es, punto, no es regaño, porque pues
yo vi eso así y listo, les puse un 4 porque pues ustedes también a veces necesitan promedio y todo eso. Y lo que le digo, a mí no me importa la nota. A uno cuando se gradúa no le preguntan las notas. Sí, claro, hay que mantener promedio porque en algunas cosas se exigen promedio, pero el mejor promedio, el mejor evaluador está en la calle, que es el trabajo y que se llama las empresas. Entonces, pues ustedes me comunican, por favor, los 3 que tengo aquí, o perdón, los 4 que tengo conectados, me dicen a ver en qué estamos fallando, porque he tratado Profe, de que ustedes, hombres, se desenvuelvan por lo menos en los asientos. Como ustedes ven, el balance es una estructura y todo, pero arrancar y qué es lo que estamos haciendo, aunque el balance siendo una estructura tan sencilla, mire lo que dejaron de la mano, algo tan elemental. Ya, los escucho, si alguien me quiere decir algo, por señora, favor. yo, profe, esto, por ejemplo, usted me dijo a mí que bueno, todo, o sea, todos mis asientos contables, cardes, hoja de trabajo, donde pues vimos balance de prueba, ajustes, balance ajustado, estados de resultados, balance general, me quedó bien. Y los asientos de cierre también me quedó bien. Usted me hizo, a mí la observación me dijo, fue como en el balance general, ¿sí? Que yo tuve el error ahí. Esto, pues, o sea, lo que yo hice, por ejemplo, lo que yo me guié fue cómo hice yo el balance general de la actividad 2 y cómo hicimos el ejercicio de la actividad 1 que usted nos reforzó, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, listo, vamos a hablar de vamos a comenzar con los activos, entonces con los corrientes, que son todas las cuentas que comiencen con 11, ¿sí? De los disponibles. Luego inversiones no habían, y deudores sí habían. Entonces yo fui colocando así tal cual y fui colocando los precios, los valores que estaban en el estado de resultado y en la hoja de trabajo también. Entonces o sea, yo lo hice paso a paso viendo los trabajos anteriores de los que estábamos haciendo, pero ahí sí, yo sentí que lo hice bien y que todo me cuadró porque los valores que yo colocaba tanto en el asiente de cierre como en los estados de resultado, sí me daban, o sea, en estados de resultados yo colocaba un valor y me iba para el asiento de cierre o para la hoja de trabajo y ese valor sí estaba reflejado en alguno de estas dos pestañas, ¿no? Pues de las dos pestañas. Entonces, yo la verdad, no, entonces no entendí por qué fue que me quedó mal, ¿sí? Porque yo sentí de pronto, ¿no? Yo sentí de pronto en el momento que el paso a paso que seguí era como el correcto. Sí, pero sí, ahí, ahí está el detalle. Usted sigue un paso a paso, pero usted debe ir más allá del balance general. Me está diciendo que un activo es igual a un pasivo más un patrimonio, ¿sí? Perdón, A perdón. que pues, un activo más un patrimonio. Y si usted saca la diferencia, ahí se hubiera dado cuenta que él estaba desbalanceado. Y si usted miró la actividad 1, usted debe fijarse en que el activo que yo tenía era igual al pasivo más el patrimonio, que eso estaba cuadrado. Entonces, como es un poquito esa falta de observación, porque esa es la parte del balance general, es un estado financiero, ¿sí? Profe, usted dice entonces que en total pasivo y patrimonio era la sumatoria del total patrimonio más total activos. No, yo no lo digo, lo dice la norma, Sí, sí, lo señora, sí, dice la señora. norma, pero es que es la ecuación patrimonial, Andrés. Si observa el balance general, me está mostrando a mí la ecuación patrimonial y eso lo vimos. Yo tengo que revisar que me quede cuadrado, ¿sí? Yo tengo que Sí. revisar que el balance general esté cuadrado. Y cuadrado es cuadrado, cifras igual. ¿Por qué? Porque hubo muchos que me presentaron balance general con la diferencia de un peso. Yo no puedo ir al banco a mandar un balance general con la diferencia de un peso. Un balance general es cuadrado, cuadrado, porque es lo que usted le va a presentar a un banco. También debe ser, ¿sí? No puedo presentar el balance cuando nosotros lo hablamos, ¿ya? Profesora, podría, patrimonio es igual a activo menos pasivo, ¿sí? Entonces yo ahí tenía que, para hallar el total del patrimonio, ¿sí? Donde dice total pasivo y patrimonio, tendría yo que, o sea, haber hecho al total de los activos, haberle restado el total de los pasivos nomás. Y lo que me daba ya era patrimonio.
Claro, es que usted, cuando usted está haciendo el balance general, usted hace una suma del pasivo y el patrimonio, tiene la suma, y usted a un ladito hace la resta, y cuando usted ve que eso está en cero, ya me cuadró. O uno mira que las cifras sean iguales, es que eso es la ecuación patrimonial. ¿Se acuerda que ya la vimos? La ecuación patrimonial. Entonces, eso es lo que yo estoy aplicando en el balance general. Yo no lo puedo presentar desbalanceado. Yo no lo puedo presentar descuadrado. Lo mismo que cuando hago el asiento contable. El asiento contable tienen que estar los débitos y los créditos iguales. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, eso es lo que quiero que por favor tengan pendiente. Bueno, entonces pues seguiré, si Dios quiere, hoy terminando para presentarles esto, para presentarles a ustedes dejarles la actividad ahí, ¿sí? Bueno, entonces ahora, con respecto a esto, vamos a hacer el favor de pasar a la actividad 4. Profe, espera, o sea, yo quería hacer como un apunte, ¿sí, profe? Dígame, sí, señor. Profe, mire, es que, ¿qué sucede? Digamos, acá independientemente, acá digamos, las personas, voy a hablar de pronto generalizando para que más de uno se siente identificado. Hay de pronto algunos estudiantes que sí tienen los medios, otros no tienen los medios, unos les interesa aprender, otros no les interesa aprender, unas personas se esfuerzan y otras no se esfuerzan, ¿sí? ¿Qué sucede, profe? Yo siempre le he dicho a esta profesora, sería chévere de pronto que usted, así suene muy de colegio, dejarnos 2 o 3 ejercicios siempre para la casa, no sin ninguna nota ni nada, simplemente es para quienes realmente tenemos el tiempo, la disposición o queremos aprender, de pronto reforcemos más, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo hablaba con mi sobrina y le decía a Vigilina, por ejemplo, ¿de dónde sacó usted el porcentaje de lo de arriendos? No era el 2.5, no era el 2.5 en la retención en la fuente, sino era el 3.5 de retención. Entonces yo le dije, Vigelina, pero o sea, sí, de pronto usted lo explicó y lo explicaría, pero, o sea, digo al aire entre comillas porque solamente se habló en ese momento y jamás se volvió a hablar y nunca volvimos a aplicar de pronto ese porcentaje en los ejercicios, como cuando ya en el previo se aplicó si realmente el 3.5 de la retención en la fuente. Entonces, con esto es simplemente que nosotros o que quienes realmente quieran aprender se interesen por de pronto hacer 1, 2 o 3 ejercicios más para la casa, ¿sí? Y no llenarnos para que de pronto no algunos digan que no tienen tiempo, que no sé qué, que no tienen internet, sino quienes realmente quieran aprender o practicar más, lo hagamos, ¿sí? El que realmente, profesor, a mi manera de pensar, quien realmente pues quiere superarse, se supera y si estamos estudiando bajo esta modalidad de distancia es porque queremos superarnos, ¿sí? Por eso el programa de la universidad nos brinda tantas facilidades y es tan accesible a las cosas. Pero si no aprovechamos eso y si las personas no se toman en serio los trabajos o el esfuerzo que ustedes hacen, ahí sí ya es de cada quien, profe. Pero a título personal yo sí siento que quiero aprender y quiero aprender. ¿Sí? Entonces a mí sí me interesa, por ejemplo, si usted, así solamente yo haga esos 2 o 3 ejercicios, a mí me interesa. Si los demás lo hacen o no lo hacen, pues ya es voluntad de cada quien. Pero, o sea, como un ejemplo, ahorita lo que vamos a ver, ya cuando terminemos de ver, bueno, si quieren, quienes deseen hacerlo, quienes deseen consultar, pueden consultar acá o les mando 2 ejercicios para cuando volvamos, ya usted no tenga que otra vez repetir todo lo de la clase anterior, sino pues tengamos más bases y podamos ir a la par e ir avanzando. Porque, por ejemplo, ahorita esta clase, no sé si de pronto vayamos a reforzar del previo o aclarar de dónde, entonces vamos a durar una clase haciendo algo que pues deberíamos ya, como usted dice, saber con tanta actividad y con tanto trabajo que usted nos ha dejado para repasar. Es eso, profesor. Bueno, Andrés, está muy bien lo que usted dice, pero volvemos a lo mismo, Andrés. Yo les coloco, hay unas actividades que están desde inicio de clase, ¿sí? Ajá. Y si nosotros estamos viendo unos temas que son unos ejercicios, que son unos asientos contables, ¿sí? Sí, señora. Yo estoy hablando con personas que ya son adultas, que tienen sus trabajos y todos sus empleos y sus obligaciones. Y si hay unas actividades puestas, ¿por qué no desarrollamos o por qué no reforzamos con las mismas actividades
las cuales nos están hablando de lo mismo, porque si ustedes ven, hijos, todas las actividades que hemos completado es de lo mismo, es de lo mismo. Y es más, voy a decirle algo, no revisan las actividades y para que ustedes acaben de reforzar, yo les estoy hablando de la actividad 4 y apenas hicimos la actividad 2. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes no se han dado cuenta, el parcial es la actividad 3. El segundo parcial es la actividad 3. Lo único que hice fue agregarle unas cositas. En pocas palabras, ya tienen prácticamente la actividad 3 elaborada. Pero a mí nadie me dijo, profe, esa es la misma actividad 3. ¿Sí? Claro. Nadie lo ha dicho. Eso, Entonces, profe, porque ahí están las actividades. ¿Por qué, hijo? Porque es que volvemos a lo mismo. Ustedes están en una educación a distancia donde ustedes tienen que trabajar 144 horas para completar lo del pensum. Entonces, ¿yo para qué me voy a poner a enviarle a usted en cada clase? Mire, un ejercicio, hagan la venta, un ejercicio, hagan la compra, si tienen actividades llenas de ejercicios de compra y de venta. ¿Ya? Ahí están los ejercicios. Pero si ustedes van y miran las actividades, si ustedes refuerzan los mismos ejercicios, es que yo no necesito hacer ejercicios diferentes. Si usted agarra los ejercicios, lo que yo digo en clase y vuelve, lo repite, usted está reforzando y está trabajando, Andrés. Eso no se trata de hacer y de hacer ejercicio, se trata de hacer un ejercicio y de hacerlo usted tantas veces que pueda, que hasta el momento usted entienda de qué trata ese ejercicio, la lógica, lo comprenda, lo asimile como debe de ser. No necesita de ver y de ver cada día ejercicios o cifras diferentes. Y aquí está. Nadie me dijo a mí, yo dije, ahorita me empiezan a decir, profe, esa es la actividad 3, no me confundiría. Nadie me dijo, esa es la actividad 3. Y esa es la actividad 3 de ustedes. Solo le agregué una cosita, le cambié. ¿Sí? Sí. Pero la misma actividad 3. Van y miren en plataforma y ya tienen prácticamente hecha la actividad 3. Entonces, ¿cuál es la tarea que yo le dejo a ustedes y que obviamente y que pido por favor que ustedes mencionen a sus demás compañeros? Que en realidad se sienten en casa y lo haga cada uno a conciencia la actividad 3, ya que tienen un paso a paso, que esos detalles, esas falencias que tuvieron, las asimilen y las refuercen el conocimiento para que puedan superar eso. Yo creo a usted, Andrés, que de ahora en adelante más nunca en la vida se le va a olvidar que un estado de situación financiera, como se llama ahora con las NIF, que es lo mismo que denominamos el balance general, se le va a olvidar que hay una ecuación patrimonial y que lo tienen que entregar cuadrado, que eso es cuadrado a cero, ¿sí? Porque ese fue el pequeño error que hubo. Entonces, ahí tienen muchos ejercicios para hacer, ¿ya? No se trata de buscar y de buscar cada día, se trata de entender con uno solo, volver a reforzar. Ustedes hoy día tienen una herramienta muy importante que es el Internet. Imagínense cuando yo estudié, que fue en el año UPA, que uno, mejor dicho, si no le lo decía uno al profesor, busque y busque libros, busque y busque libros. Ahora algo tan práctico como el Internet. ¿Sí? Pero es una pequeña observación que le dejo, es un aporte, un comentario. Yo sé lo que usted me quiera dar a entender y es muy válido, es muy bueno, pero hijo, ahí estaban todas las actividades para reforzar, porque de eso se trata. Si las actividades las van realizando ustedes poco a poco y entendiéndolas y comprendiéndolas, no tendrían que hacerlas apurados. Sí, es cierto. No tendrían que hacerlas apurados. Porque ahí están mire, esta actividad número 4 es la misma cosa, volvemos a lo mismo, asientos, refuercen y asientos. ¿Para qué me pongo yo a buscar más ejercicios y a ponerle más ejercicios y camello es lo que hay ahí? Para que ustedes estudien y ustedes trabajen. No, le digo que, profe, de pronto porque uno cree que que cada actividad o cada nueva clase es un tema diferente, ¿sí? Y no se pone uno a mirar cuáles son los temas que vamos a ver bueno, pienso yo que tal vez la mayoría pensemos así. Que un ejemplo, ahorita actividad 3, entonces hay una actividad 3, suponemos que ya no es nada de la actividad 2.
Entonces, tal vez por eso, porque cada actividad tendrá nuevos Por eso, temas. hijo, porque ustedes suponen, y en la vida las Eso cosas sí, no se deben No de hay que suponer. suponer. Uno no debe suponer, ustedes deben entrar y mirar, no importa que sean temas. Claro, si ustedes entran y miran las actividades, muchas veces, ay, entonces esta actividad es diferente, esta otra es diferente, esta otra es diferente. Sí, y se dan cuenta qué es lo que hay y saben a qué temática se van a ir y la tienen pendiente, ¿ya? Pues nadie mira las actividades y resulta que, mire, lo digo, no sé si estoy compartiendo pantalla, ¿sí la logran ver? Ahí está la actividad sí, 4, ¿sí señora. está compartiendo? Bueno, volvemos a Claro. lo mismo, son ejercicios y son ejercicios, porque esta es la materia de contabilidad financiera, y de eso se trata esta materia, de ver y de ver y de ver ejercicios, ¿ya? Entonces, ahí tienen para repasar, Andrés. Pero hoy vamos a iniciar con la actividad 4. A nosotros nos quedan 4 clases, si no estoy mal, ¿verdad, jóvenes? Si no estoy mal, ¿verdad? Eh, 2, 2, Sí, 3, 4, 5. Sí, 5. 4 porque la última sería, la la última última Al es se va a el final. examen, pero o sea, la de hoy, 3 más. sí, Bueno, señora. vamos a comenzar con esta cuarta actividad y me salto a ella porque obviamente la tercera actividad prácticamente ya está hecha, simplemente de que miren qué fue lo que les agregué y de pronto la vuelvan a repasar, la hagan con detenimiento, ¿ya? Entonces, aquí está esta actividad 4. Esta actividad 4 va a tener un cambio. El cambio es que en las compras y en las ventas vamos a empezar a aplicar más retenciones. Entonces, nosotros estamos aplicando la retención de renta, ¿verdad? Estamos aplicando una retención por renta. Entonces, ahora vamos a aplicar retenciones por IVA, ¿sí? Vamos a aplicar retención por IVA y vamos a aplicar la autorretención. Resulta que ustedes más adelante van a ver en su carrera una materia que se llama administración de IVA y retención en la fuente. Y ahí se van a dar cuenta y vamos a sacarle retención por ICA también, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Las retenciones en la fuente, los agentes retenedores prácticamente vienen siendo todas las personas jurídicas y las personas naturales con ingresos brutos superiores a 30,000 VTs, ¿sí? Eso lo van a ver detallado allá, ¿sí? Pero también hay agentes retenedores de IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona vende con IVA, porque es un responsable de IVA, entonces, si el agente retenedor está facultado para hacer retención de IVA, él le va a aplicar una retención sobre el valor de ¿qué? El valor del IVA, ¿sí? No todas las personas son agentes de retenciones de IVA, ¿ya? No todas son. La gran mayoría son de renta, pero no todos están facultados para ser retenedores de IVA. Entonces, si yo le doy a un retenedor de IVA, entonces él, además de que me va a aplicar a mí el 2.5% de retención en la fuente por renta, también me le va a sacar a la tarifa general de retención de IVA, que es un 15%, entonces él al IVA me le saca el 15% y también me lo retiene, ¿sí? También me lo va a retener, ¿ya? Entonces, esta es otra de las retenciones que estoy llevando. Entonces, si yo apliqué esa retención de IVA, también cuando vaya a presentar el 350, coloco ahí las retenciones de IVA que apliqué y las llevo a un pasivo. Y asimismo, cuando a mí me retiene, yo también eso lo llevo a una 1355. Porque cuando yo presente mi declaración de renta por IVA, entonces yo me voy a, bueno, tanto IVA a pagar, entonces menos retenciones de IVA que le practicaron, entonces yo le descuento las retenciones de IVA que me hicieron a mí, ¿sí? Es la misma mecánica, pero las retenciones en la fuente me las voy a descontar en el impuesto de renta, ¿verdad? Y las retenciones que me hagan de IVA, ¿de dónde me las voy a descontar yo? Pues mi declaración de IVA, ¿sí? Y lo otro, también van a ser las declaraciones de industria y comercio. Vamos a poner que, por ejemplo, también somos agentes
nos hacen retención por industria y comercio y que nosotros también al otro le hacemos retención por industria y comercio. ¿Sí? Eso, Profe, ya, dígame. hola, profe, qué pena Hola, Ray, ¿cómo estás? interrumpirla. Lo que pasa es que se me cortó el audio cuando comenzó a hablar del tema ya en sí, lo que vamos a tratar en el... Vamos a tratar de las retenciones. Vamos a tratar, en esta cuarta actividad, en los ejercicios de compra y de venta de mercancía, vamos a aplicar retenciones por renta, retenciones por IVA, retenciones por ICA y autorretenciones en renta. Entonces le estaba explicando a sus compañeros que la retención por IVA es un 15% lo que vamos a aplicar. Pero si es retención de IVA, ¿a qué se lo vamos a aplicar? Al IVA, ¿sí? Ahora, tenemos las retenciones por ICA, que son las llamadas de industria y comercio. También cuando yo vendo o cuando yo compro, si soy un agente retenedor de impuestos de industria y comercio, lo debo de hacer, debo aplicar la retención. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo también esa retención de ICA. Entonces, si a mí me practicaron retenciones de ICA, ¿cuándo me las voy a descontar? Pues cuando presente mi impuesto de industria y comercio, voy y presento las retenciones de ICA, ¿sí? Me descuento estas retenciones de industria y comercio. Ahora les estaba hablando de una autorretención, ¿ya? Resulta que ustedes se acuerdan que existía el CREE, un impuesto que llamaba CREE. Sí. Bueno, resulta que ese impuesto el gobierno lo quitó y dejó prácticamente el mismo CREE, pero disfrazado ahora de una llamada autorretención. Entonces, el CREE tenía unas tarifas, porque uno hacía el impuesto del CREE, pero mes a mes iba cancelando como una retención de CREE. Esa retención de CREE se llama ahora autorretención especial por renta. Entonces, esa maneja las mismas tarifas que traía el CREE. Por ejemplo, manejas tarifas como el 0.4, del 0.8, del 1.2. Son tarifas pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que yo vendo mensualmente a mis ventas netas, les aplico la autorretención por CREE, ¿sí? O a la venta. Y una vez le causo la autorretención especial, la autorretención especial. Entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? Yo llego, entonces cuando yo hago una venta, yo coloco esa autorretención, por ejemplo, del 0.4%, también la llevo ahí, llevo automáticamente el pasivo y el activo, eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo también presento mi renta, me descuento las retenciones que me practicaron más las mismas autorretenciones que yo me hice. ¿Sí? Me las descuento, ¿ya? Entonces, esas son, también ahora se está manejando las autorretenciones por industria y comercio. Ahora con el nuevo estatuto tributario que salió para 2018, algo así, hay autorretenciones de industria y comercio. Entonces también le aplicamos a una compra, a una venta, una autorretención de industria y comercio, porque la autorretención es cuando yo vendo, porque quiere decir que yo mismo me retengo. Y esas autorretenciones también se tienen que estar presentando bimestralmente a la alcaldía, ¿ya? Para poder hacerlas. Entonces, vamos a empezar a desarrollar la actividad 4 y cuando lleguemos a la primera compra, vamos a ver todas las retenciones que vamos a practicar. Y cuando lleguemos a la primera venta, vamos entonces a realizar ese ejercicio. Pero yo voy a ir de la mano haciendo con ustedes esta actividad 4 para que podamos poco a poco eliminar dudas que tengamos. Profesora, me parece excelente, Perfecto. sí, señora. ¿Sí? Porque una duda, por ejemplo, muy elemental que ustedes me dijeron, es nomás al arrancar a hacer, creo que fue al arrancar a hacer el parcial. Y casi varios me escribieron, bueno, pues los que estaban haciendo el ejercicio. Queda un minuto. El ejercicio, me escribieron por el primer asiento, por el asiento de apertura. Porque todos se iban a ir a llevar eso a las 12:05 acciones, como si fueran inversiones.
El primer asiento, joven, es el asiento de constitución de la empresa. Se constituye la empresa, ¿sí? Y si yo estoy constituyendo una empresa y estoy hablando de una sociedad, ¿sí? Llámese limitada, llámese sociedad anónima, llámese SAS, en ese momento yo estoy hablando de acciones. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando de una sociedad por acciones simplificadas, y ahí se manejan acciones, como la sociedad anónima maneja acciones. La limitada maneja aportes sociales, se llaman aportes sociales. Entonces, yo estaba hablando de la palabra acciones, de lo que cada